Hola queridos, Dios les bendiga, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un miércoles más, que podamos estar en la presencia de nuestro Dios, que podamos disfrutar por sobre todas las cosas que nuestro Señor está haciendo en este tiempo. Gracias por acompañarme, gracias porque sé que para muchos tal vez es medio complicado llegar a esta hora y estar aquí, pero bueno, siempre es bueno recibir palabra del Señor, siempre es bueno tratar de aprender un poco más de las cosas de Dios. Seba, Dios te bendiga, gracias por estar. Priscila, Dios te bendiga, gracias por estar. Y esto es un refuerzo, como siempre decimos, a mitad de semana, para fortalecer nuestra fe, para seguir caminando una milla más. Gaby, Dios te bendiga, para estar caminando una milla más, para estar ahí siempre buscando a nuestro Dios por sobre todas las cosas y poder aprender más de su palabra y por sobre todas las cosas aprender más de su voluntad. Como siempre decimos en estos tiempos locos, en estos tiempos donde las cosas a veces son medias complicadas, hay muchas cosas turbias, están pasando muchísimas cosas que están afectando principalmente a los niños y también a los jóvenes, a los niños con abusos y a los jóvenes también con violencia en el liceo, violencia por todas partes, es increíble. Gracias por el deseo de salud, muchas gracias. Priscila, muchas gracias. Mati, Dios te bendiga. Vale, Dios te bendiga. Ángela, José. Siempre es bueno saber que están ahí del otro lado para que podamos también seguir predicando la palabra del Señor, seguir compartiendo un poco más de sus lineamientos, de su voluntad. Como decía, en estos tiempos tan locos, en estos tiempos donde muchas veces tenemos que cuidar a los nuestros, a los pequeños nuestros, porque son cosas muy locas, uno prende el televisor, yo soy mucho de mirar informativo y siempre se ven cada cosa impresionante lo que se está viendo. Si tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros, principalmente a los pequeños, hijos, nietos, y guiarlos por sobre todas las cosas en el camino del Señor. No que nos vayamos a preocupar demasiado, pues sabemos que Dios está a nuestro lado y en eso estamos de acuerdo. Dios está con nosotros siempre y estamos de acuerdo en eso, pero también no dejemos de tener nuestra parte de cuidado sobre los nuestros. Y hablando en preocupación, muchas veces hay cosas que nos sobrepasan, cosas que nos superan, cosas que parece que no las podemos resolver. Ese tipo de cosas que a menudo nos hace perder el sueño, estar estresados, ansiosos, por problemas que muchas veces si se los entregamos a Dios, Dios sabe cómo resolverlos. No significa que Dios lo resuelva enseguida, pero significa que Dios sin duda algo va a hacer, sin duda algo Dios hará. Y de esto se trata el devocional de esta noche, de descansar en el Señor. Y justamente el título de este devocional es Gracia Inmerecida. Dios no toma nuestro descanso o repara en nosotros porque lo merecemos o porque somos quienes somos, sino porque inmerecidamente Dios derrama su gracia sobre nuestra vida. Aunque no lo merezcamos, Dios insiste siempre en derramar de su gracia, de su bendición, insiste en derramar de su fuerza, nos alimenta en su palabra, nos llena el espíritu, nos fortalece, nos renueva la fuerza para seguir adelante. Y muchas veces nos preocupamos de tal forma que hacemos que Dios esté solamente a un lado mirando todas las cosas sin siquiera hacerlo partícipe de los problemas, las situaciones críticas que muchas veces estamos viviendo. Hay problemas, dificultades que muchas veces nos roban el sueño, nos roban la paz que tendríamos que tener, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestro corazón tendría que ser perpetua y eterna, pero muchas veces la perdemos porque hay demasiada preocupación en nuestro interior. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Hay demasiada preocupación en nuestro interior, aún siendo hijo de Dios y sabiendo que Dios está con nosotros y puede resolver cada problema, todos los problemas que podamos tener. Pero igualmente así como seres humanos, siempre estamos demasiado preocupados con cosas que sabemos que Dios las puede resolver a su tiempo. Entonces no hay mejor manera de calmar la angustia, nuestra angustia y la ansiedad que tenemos, que saber que es Dios el que nos cuida. Mi esposa, Dios te bendiga, de saber que Dios es el que nos cuida. No hay mejor manera de calmar la ansiedad, la preocupación, la angustia,
de saber que es Dios el que tiene el cuidado de nuestra vida. Nos tiene en la palma de su mano, en el hueco de su mano. Y ahí estamos nosotros siendo bendecidos y cuidados por nuestro Dios. Pero muchas veces menguamos en la fe, caminando siempre con una actitud derrota, con la cabeza siempre agacha, constante preocupación, cosas que no tendríamos que preocuparnos y así mismo lo hacemos sabiendo que Dios puede tomar el control de todas las cosas. Porque no hemos tal vez aprendido algo tan simple, tan sencillo como poner las cargas en el Señor. Todo aquello que nos afecta la vida, todo aquello que nos quita el sueño, aquello que viene en nuestra contra, aquello que nos quiere robar la paz en la casa, tendríamos que aprender a poner esas cargas en las manos del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice, echa tus cargas sobre el Señor. Y aquí en 1 Pedro capítulo 5 dice, humillaos pues, en versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad. Mire lo que dice, echando todo aquello que nos produce ansiedad, todo aquello que nos preocupa, aquello que nos quita el sueño, echando todos esos problemas, esas dificultades, esas crisis en las manos del Señor. Nuestra ansiedad sobre Él, dice la Escritura, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué importante saber que el Dios de toda la tierra y todo el cielo tiene cuidado específico de nosotros. En ocasiones caminamos siempre bajo un peso que Dios ni siquiera siente, no porque el hecho de que Él no vaya a tomar el control de nuestras cargas, sino que no lo siente porque muchas veces somos nosotros los que lo cargamos y no le entregamos nuestras cargas al Señor. Entonces, lo que a nosotros nos parece una carga imposible de llevar, y ese es un pensamiento que tenemos, lo que a nosotros nos parece una carga imposible de llevar, para Dios eso es absolutamente nada. Toda carga, todo problema, toda dificultad que podamos tener todos juntos, para Dios no es absolutamente nada. Al contrario, Él está esperando que nosotros echemos nuestras cargas sobre Él, como dice la palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué sentido tendría que un Dios tan poderoso cuidase de nosotros si nosotros no le damos nuestra vida para que Él cuide? ¿De qué forma? Entregándole a Él lo que nos preocupa, lo que nos angustia, lo que nos estresa, todo aquello que nos pone ansiosos. Entonces, porque tenemos esa idea de saber que muchas veces lo que a nosotros nos es imposible de llevar, para Dios no es imposible. El tema es que muchas veces nosotros no permitimos que Dios sea el que lleve nuestras cargas. Porque tenemos esa idea de que nuestra preocupación es nuestra y la tenemos que resolver nosotros, teniendo al Dios de todas las cosas que están de nuestra parte. Igualmente así insistimos con cargar nuestros problemas. Entonces tenemos que entender algo bien simple, que no hay nada más tranquilizante como descansar en las manos de Dios y tratar de conocer cuál es su voluntad. Esto tendría que ser algo usual en nosotros. Esto tendría que ser algo corriente en nosotros. Esto tendría que ser algo ordinario, en el buen sentido de la palabra, en nosotros. De tener toda esa confianza y esa fe de echar las cargas en el Señor, porque descansar en sus manos y conocer su voluntad es lo más tranquilizante que podemos tener. Acuérdense si alguna vez tuvo un problema y lo quiso resolver por sí mismo y tal vez el problema se agravó. Pero ¿cuántas veces tuvimos una dificultad y pusimos en el Señor en oración? Dijimos, Señor, si tú no tomas el control, entonces no sé lo que hacer. Y se lo entregamos, soltamos la dificultad. Y estoy seguro que Dios a su tiempo, conforme a su voluntad, Dios traerá al reparador descanso, Dios traerá lo que sea necesario para que nosotros estemos en victoria siempre, pues esto se trata. Por eso sepa que no importa lo que está viviendo ahora, en este momento. Carlito, Dios te bendiga. Carlito, Estefany, Dios te bendiga. No importa lo que esté viviendo ahora en este momento. Esa angustia, esa ansiedad, ese temor de lo que tenga que enfrentar, o lo que tenga que enfrentar más adelante, el día de mañana. Simplemente sea paciente. Simplemente tenga paciencia y espere en el Señor. Sepa que Dios nunca lo ha dejado de lado. Aunque se haya apartado de Él, Dios nunca se ha apartado de su vida. Ni tampoco, ni por un segundo Dios lo ha olvidado. Al contrario, si Él tiene el cuidado de nosotros, jamás nos va a dejar olvidado. Nunca nos va a dejar apartado de su gracia y de su misericordia. Aquel que tiene el control de hasta los más mínimos detalles, también proveerá lo que sea necesario. No importa cuán complicado
pecado sea su problema, cuánta angustia le lleve, Dios proveerá lo que sea necesario para que usted salga adelante en victoria. Por eso, no caiga en desánimo. Esfuércese por no entregar, por no bajar sus brazos. Gladys Méndez, Dios te bendiga, gracias por estar. Saludos a Torre Rivera. Por eso, no caiga ni se entregue al desánimo, no baje sus brazos, no camine como derrotado, no camine con el ceño fruncido o con la cabeza agacha. Levante su cabeza porque usted es un vencedor. Levante su cabeza porque aquel que nos dio la vida y con su sola palabra formó todo lo que existe, es el que está de nuestra parte, es el que camina con nosotros. Y si tenemos a alguien tan poderoso que camina con nosotros, ¿por qué caminar con la cabeza agacha? Si Dios, dice su palabra, nos ha hecho mucho más que vencedores. No solamente vencedores, sino mucho más allá de ser vencedor. Ahí estamos nosotros, en esa situación, en ese nivel Dios nos ha puesto. Conocemos personas que muchas veces... Jorge, Dios te bendiga, gracias por estar. Conocemos personas que muchas veces están caminando con un ánimo de derrota, con una actitud derrotista. Sin duda tendrán mucho problema. Bueno, sí, todos lo tenemos, pero recuerde que todos tenemos al mismo Dios. Y aquel que confía en el Señor y sabe que Dios tomará el control de todas las cosas, el otro que no lo hace tiene que aprender a hacerlo. Porque Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Dios no nos ha llamado para que vivamos derrotados, preocupados, estresados, angustiados, cansados, sin ver la salida. No, Dios no nos ha llamado para eso, nos ha llamado para salvar, nos ha llamado para ser parte de su familia, nos ha llamado para ser su hijo, pero acuérdese cuando pase por momentos críticos, tome la determinación de dejar esos momentos en las manos de Dios y descanse. Descanse, porque muchas veces lo que nos trae problemas y lo que nos cuesta es justamente descansar en Dios. Ponemos las cargas en el Señor, pero no sabemos esperar sus tiempos. Entonces estamos como en el primer momento. Aprenda, no caiga, no baje sus brazos, no se entregue al desánimo. Solo confíe eternamente en nuestro Dios. Imagínese y mire a dónde nos ha traído el Señor, de cuántas cosas Dios nos ha librado. Y no me diga que no ha pasado por problemas críticos, por cosas que tal vez no sepa cómo resolverlo. Tal vez pensó un día que iba a estar todo bien, pero al otro día todo se complicó y parece que no había salida. Pues igualmente así, Dios lo sacó en victoria y lo trajo hasta aquí. Y usted está ahí del otro lado recibiendo la palabra. Entonces, ¿cómo Dios no lo hará nuevamente? Recuerde siempre algo que digo, Dios no nos trajo hasta aquí para hacernos dar vuelta, al contrario. Si nos trajo hasta aquí es para que sigamos avanzando, pero confiando en Él como hemos confiado hasta el día de hoy. Hay uno que nos cuida, sepa, tenga presentes. Perdón. Hay uno que nos cuida siempre. Y sus ojos siempre están fijos en nosotros siempre. Y su corazón muchas veces también se duele por nuestro sufrimiento. Es así, Dios muchas veces se duele porque sufrimos demasiado. Y creo que más se duele porque no tomamos la determinación de poner ese sufrimiento en las manos correctas. Cargamos nosotros con todo eso, teniendo un Dios todopoderoso. Pero su mano omnipotente no dejará jamás de brindarnos ayuda. Crea, por favor, en esto. Dios nunca dejará de ayudarnos. Dios nunca dejará de ser nuestro proveedor. Dios nunca dejará de ser nuestro Padre por sobre todas las cosas. Entonces, crea en esto. Por favor, si cree, ponga un gran amén ahí. Pero crea que Dios nunca dejará de ayudarnos. Nunca dejará de estar de nuestro lado y pelear a nuestro favor. Su mano omnipotente siempre estará para bendecirnos. Y hay un ejemplo bien claro que quería poner, que incluso hasta la más oscura de las noches siempre termina en un amanecer de un nuevo día. Usted puede pasar por la peor de las noches, pero recuerde que a las horas viene un nuevo día, viene la luz. Adriana, Dios la bendiga, gracias por estar. Sepa eso. Entonces, de la misma forma es con nuestro Señor. Podemos pasar situaciones críticas, pero Dios está ahí y nos va a ayudar. Él va a proveer lo que sea necesario. Él va a poner de su parte y crea que lo que Él pone de su parte es perfecto, es excelente, para que nosotros podamos salir en victoria, levantar nuestra cabeza, contar y cantar testimonio de que cuando confiamos en el Señor, pusimos nuestras cargas en sus manos, entonces el Señor empezó a actuar. Hay un tiempo en la vida, en los problemas de la vida, donde terminan nuestras fuerzas, no significa que estemos derrotados.
Cuando terminan nuestras fuerzas es porque empiezan las fuerzas de Él. Y ahí empieza nuestra victoria. Gloria es el nombre del Señor por eso. Clementina, Dios la bendiga, gracias por estar. Y es que solo Él vendará nuestras heridas y Él sanará nuestro corazón. Por eso nunca ponga en duda la gracia de Dios a causa de sus problemas que hay en la vida, que tiene en la vida. Si no crea que Él nos ama demasiado como para dejarnos en esa situación por siempre. Dios nos ama de tal forma que no nos quiere ver siempre en problemas. Nos ama demasiado como para abandonarnos en una dificultad. Nos ama demasiado como para dejarnos solo en la peor de nuestras situaciones críticas. Dios nos ama demasiado como para no ayudarnos. Dios nos ama demasiado como para no extender su derecha y sacarnos en victoria. Es demasiado lo que nos ama. Por eso aproveche esa gracia inmerecida que tenemos de su amor poderoso. Que aunque estemos derrotados, caídos y ya estemos como menguando en la fe, Dios extiende su mano para sacarnos en victoria. Entienda esto. Esto no es porque usted o yo lo merecemos. Esto es por gracia de nuestro Dios. Si hoy estoy aquí y usted está ahí es por gracia de Dios. Si mañana será un nuevo día y tendremos nuestra victoria como todos los días, será por gracia de Dios. Si hoy fuimos perdonados y su misericordia en esta mañana se renovó sobre nosotros y mañana sin duda será la misma misericordia, es por gracia de Dios. Si estamos vivos, es por gracia inmerecida de Dios. Si estamos sanos, es por gracia de Dios. Si no nos pasó nada grave, es por gracia de Dios. Gracia inmerecida. Entonces, ¿por qué preocuparnos demasiado si es Él el que tiene el control de todas las cosas? Qué tranquila y pacífica sería la vida si tan solo aprendiésemos a dejar al Dios de la providencia la tarea de proveer. Perdón. Qué tranquila sería nuestra vida si dejásemos en las manos del Dios proveedor lo necesario para que Él provea. Qué bueno sería tener esa convicción, esa confianza, esa fe y esa determinación de hacer siempre la voluntad de Dios. Acuérdense que el profeta Elías, con tan solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro, en la vasija, él sobrevivió a la hambruna que había en Israel en ese tiempo. Y estoy seguro que usted va a hacer lo mismo porque tiene el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Eliseo, el mismo Dios de poder de ellos, es nuestro mismo Dios. Y así como el Señor lo sustentó con un poquito de harina y un poquito de aceite en la peor hambruna de la historia, Dios nos dará lo necesario esa y que cantemos y contemos las maravillas de nuestro Dios. Créalo, ese es nuestro Dios, el que tiene su derecha extendida todos los días en beneficio nuestro y en favor nuestro, para la gloria de su nombre. Si Dios cuida de usted, ¿por qué se va a preocupar? Si confía en Dios con toda su alma, ¿qué le cuesta confiar con todo su cuerpo y con toda su mente? Pues hágalo y Dios le dará la victoria. Hágalo, confía en el Señor con toda su alma en su oración, pero también con su mente y con su cuerpo. Y va a ver los beneficios de haber confiado en Él. Él jamás se ha negado a llevar ninguna de nuestras cargas, ni tampoco ha desmayado bajo el peso de esas cargas. Al contrario, todas las cargas que podamos juntar nosotros nunca serán demasiado para nuestro Dios. Siempre Él estará en favor nuestro, velando por nosotros, abriendo puertas necesarias y cerrando las necesarias. Pero es necesario, valga la redundancia, que ponga toda su confianza y su esperanza en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Confíe, confíe porque nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, qué bueno sería que a partir de hoy ya no nos inquietásemos tanto, ya no nos preocupásemos tanto, sabiendo que tenemos un Dios lleno de gloria, de gracia, de amor, de poder, que siempre está peleando a nuestro favor. Use sus armas en la fe. Mire, use sus armas en la fe y verá como el favor de Dios vendrá sobre su vida y usted verá todos sus enemigos derrotados. Esos enemigos que le han hecho menguar en la fe, los que han llenado de problemas, los que le han dicho que no va a salir nunca adelante, esos enemigos serán derrotados cuando usted use las armas de la fe y descanse en nuestro Dios. Él es Dios y punto. Su gracia inmerecida está sobre cada uno de nosotros. Entonces ya no se inquiete tanto y no se preocupe demasiado. Deje todo en las manos de Dios porque allí está la fuente de gracia. Allí está la fuente de poder. Allí está la fuente para que usted pueda apoyar su cabeza en la almohada tranquilo y dormir plácidamente toda la noche.
Allí está la fuente de su misericordia, de su perdón. Allí está la fuente de todo lo que necesitamos. Resumiendo, vayamos a la fuente, queridos, todos los días de nuestra vida. No importa el problema grave que tenga. No importa si su raciocinio, su razón le dice que es imposible resolverlo. Ponga en las manos de Dios y aún será sorprendido para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Créalo. No me crea a mí, créale en la palabra. Allí donde si lo vimos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Queridos, gracias por estar ahí. Los bendigo. Bendigo su vida. Todo lo que emprenda con sus manos será bendecido y próspero. Bendigo su economía, su salud, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos. Bendigo la salud en tu casa. Bendigo el presente y tu futuro. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y todos los días le doy gracias a Dios por tu vida. Y sé que Dios tiene el favor echado sobre ti. La gracia de Dios está sobre tu vida. Entonces quiero que sepas que sos próspero, sano, bendecido, escogido, elegido por Dios, hijo del Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué mayor gracia que esta. Teresita, Dios te bendiga. Qué mayor gracia podemos sentir que esta, de saber que somos hijos de Dios. Bendigo tu familia, bendigo tu presente y tu futuro, bendigo tu trabajo, tu economía. Bendigo todo lo que emprendas, todo lo que sueñes será alcanzado para la gloria de Dios, porque su gracia aún está sobre nuestra vida. Gracias por estar ahí. Y si en futuras reproducciones estás escuchando esto y nunca tomaste tu decisión por seguir a Cristo, te invito a que dejes de ser parte de la creación y pases a ser hijo de Dios. Haciendo esta simple oración conmigo, y te pido que la repitas. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ya dejaste de ser creación para pasar a ser hijo del Altísimo, hijo de Dios. Lo próximo es que busques una iglesia, hable con el pastor que te enseñe la palabra y que puedas esparcir esto a todos tus contactos, tus amigos, tus familiares, para que puedas también ser bendecido esa parte. Domingo, 10 de la mañana estamos aquí, estamos disfrutando lo que Dios está haciendo y va a ser un domingo especial. Martes tenemos nuestros días de oración, miércoles nuevamente aquí a través de Facebook, Dios mediante, Dios ha sido bueno y llevamos 3 años a través de las redes y alcanzando muchos países del mundo para la gloria de Dios. Gracias por estar ahí. Señor te bendiga.